psicológicas. Perdón. Estuvimos viendo lo que eran las pruebas psicológicas, la importancia de estas. Vimos que, permíteme, voy a compartir, ¿no? Vimos de que era necesario saber qué tipo de persona iba a ingresar a nuestra organización, ver si su carácter, su personalidad, su forma de ser se iba a poder adaptar a nuestra empresa, a nuestra organización. Y también vimos la importancia de hacer estas pruebas psicológicas, también para ver si las habilidades, las actitudes que tiene esa persona se adaptan a las requeridas en el puesto de trabajo, ¿no? Habíamos puesto algunos ejemplos como que cada puesto de trabajo, cada profesión, cada oficio no es para todos, no todos hemos nacido para poder ejercer cualquier oficio, sino que tenemos particularidades, tenemos habilidades, competencias que nos ayudan a destacar en determinados puestos de trabajo. Después, otra prueba que se aplica en esta parte de la selección suelen ser las pruebas de conocimientos. Y es que hasta ese momento, el candidato puede decirme a mí que sabe todo, ¿no? Recuerden, ¿cuál es el pensamiento del candidato? El pensamiento del candidato es, de repente me piden que sepa de legislación penal, supongamos, ¿no? Yo no sé qué es legislación penal, pero si me preguntan, voy a decir que sí. ¿Para qué? Para que si es que logro obtener el puesto de trabajo, recién voy a procurar aprender o capacitarme en ello, ¿no? Y yo necesito que el personal que entre tenga los conocimientos que he requerido. Entonces, a través de ello, yo ya puedo, a través de las pruebas de conocimiento, yo puedo cerciorarme si verdaderamente mi personal cumple con los conocimientos básicos que yo le estoy pidiendo, ¿no? Que puedo hacer preguntas técnicas, preguntas acerca de lo que debe saber, todo ello. Y también dentro de las pruebas, también tenemos lo que es la prueba o la evaluación médica. Vamos a aclarar este punto, ¿ok? Las pruebas o las evaluaciones médicas solamente van a ser obligatorias para los puestos de trabajo que involucren riesgo o peligro o que la situación laboral o el ambiente laboral genere algo, sea riesgoso. ¿Ok? Solamente para ese tipo de trabajadores voy a hacer la prueba médica. Es obligatoria la prueba médica y también es determinante. ¿A qué nos referimos a que es determinante? A que supongamos que yo estoy buscando un trabajador para construcción civil. ¿Ok? Estoy buscando un trabajador para construcción civil, pero se postula un trabajador que tiene mucha experiencia, que tiene mucho conocimiento, que en sus pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento, salió muy bien. Y cuando mando a ese trabajador a pasar su prueba médica, me doy cuenta que ese trabajador, en la prueba médica sale que el trabajador tiene una lesión muy seria en la columna. Eso me indica de que yo no puedo contratar a ese candidato, mejor dicho, que ese candidato debería quedar exonerado del puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tanto por ver los intereses de la empresa, sino viendo los intereses de la persona, el candidato. Si ese candidato no está en un estado de salud óptimo para poder ejercer sus funciones, si aún así yo lo contrato, estaría poniendo en riesgo su integridad y su salud, ¿no? Y yo no tengo ningún derecho a poner en riesgo la integridad o la salud de un trabajador, ¿ok? Por lo tanto, solo para para puestos de trabajo cuya realización conlleva algún riesgo o algún peligro, estas evaluaciones médicas sí van a ser obligatorias y sí van a ser determinantes. Y si es que ahora, y para puestos de trabajo cuyo desarrollo, desempeño del puesto no genere mayor riesgo, no haya peligros o no haya nada de por medio que pueda afectar, me dice de que si yo como empresa deseo, también puedo hacer una evaluación médica antes de su ingreso, ¿ok? Pero que el resultado de esta evaluación médica no debe ser determinante para decidir si lo contrato o no. Por lo tanto, muchas empresas deciden hacerlas de repente por cuestión de cuidar al candidato, como también muchas empresas deciden no hacerlas, ya que el resultado de estas no van a ser determinantes. Y es ahí
donde se aplican las evaluaciones médicas. Recuerden que estas evaluaciones médicas son muy diferentes a los EMOS. ¿Qué son los EMOS? Los exámenes médicos ocupacionales, que eso ya son cuando los trabajadores pertenecen a la organización. Estas evaluaciones médicas durante el proceso de selección precisamente se dan para los puestos de trabajo que tienen algún riesgo y se dan antes de su contratación. Y por último tenemos la entrevista. Hay que aclarar algo, para muchos reclutadores o muchos empleadores miran la entrevista como algo crucial o miran la entrevista como ya el paso definitivo para ver si pasa o no pasa la persona, que es ahí donde cometemos un grave error. Porque la entrevista de trabajo no debe ser determinante, no debe ser la que decida si pasa o no pasa. La entrevista de trabajo debe sumarse con otros puntajes más o debe ser un criterio más para que al final podamos tomar una decisión. Acá es donde viene nuestra fórmula de productividad, ¿no? Cuando hablamos de fórmula de productividad, hablamos del CHEA. ¿Ok? O también conocido como el Che por A, que significa conocimientos, habilidades y experiencias multiplicado por la actitud. Durante las diferentes, perdón, estoy un poquito gripada. Mediante las diferentes pruebas que ha ido pasando nuestro candidato, hemos podido medir su conocimiento, su experiencia, sus habilidades y en la entrevista vamos a poder medir sus actitudes. Tenemos diferentes tipos de entrevistas que podemos aplicar, ¿no? Si es que hablamos a los tipos generales, tenemos las entrevistas abiertas y las estructuradas. ¿Cuáles son las entrevistas estructuradas? Son cuando yo ya tengo qué preguntas le voy a hacer a mi candidato. O sea, es como que yo tengo ya en una hojita, supongamos las 10 preguntas que le voy a hacer y durante el desarrollo de esa entrevista me voy a enfocar en realizar esas 10 preguntas. Y en la entrevista abierta me dice que es cuando no voy a tener nada preparado, cuando voy a dejar que la entrevista sea, por así decir, improvisada. Más que improvisada, la palabra sería fluida. Cuando voy a dejar que la entrevista fluya de acuerdo a cómo se dé con el candidato. Lo recomendable para los trabajadores, mejor dicho, para los reclutadores que recién están iniciando sus entrevistas de trabajo o incluso, ¿no? Para el asistente de recursos humanos que recién está realizando, por así decir, sus primeras entrevistas de trabajo, está recién conociendo el mundo de reclutamiento y de selección. Lo recomendable siempre va a ser que empiecen por las entrevistas, por las entrevistas estructuradas, es decir, tener ya listas qué preguntas van a realizar y hacerlas en el momento. ¿Por qué? Porque hacer una entrevista abierta no es fácil, no es sencillo, ¿no? Puede parecer más fácil y más sencillo que estar preparando preguntas para hacer, pero no es fácil, porque nos tocan candidatos de todo tipo con el que muchas veces no puede fluir adecuadamente una conversación. Hemos tenido candidatos diferentes candidatos, ¿no? Por ejemplo, he llegado a tener candidatos en los que yo le estoy tratando de llevar la entrevista, ¿no? Y le digo, y dime, ¿cómo te sientes hoy día? Bien, bien, ahora vamos a ver, coméntame un poco sobre ti. Estudié tal carrera y trabajé en tal lugar. Ya, ¿y por qué te gustaría trabajar acá? Porque estoy muy interesado en la empresa y en el puesto de trabajo. O sea, candidatos que te dan unas respuestas cerradas, cortantes, ya sea por la personalidad que tienen, ya sea por el nerviosismo, pero te pueden tocar candidatos así que si tú no sabes cómo fluir adecuadamente esa entrevista, la entrevista se va a acabar rápido y no vas a obtener nada de información. Como también te tocan candidatos en los que simplemente le preguntan, ¿no? Dime, háblame un poco de ti y te cuentan desde que nacieron hasta que conocieron a su pareja, hasta que se casaron y te cuentan toda su vida y pueden pasarse momentos, habla y habla y habla y habla y una entrevista que tú tenías para 20 minutos te puede, por si fuera por el candidato, te la larga hasta 1 hora, ¿no? Entonces, no es tan fácil
difícil hacer entrevistas abiertas, es un arte incluso que uno tiene que desarrollar para obtener la información necesaria en el tiempo adecuado y con la fluidez necesaria. Es por eso que mejor se recomienda siempre iniciar con las entrevistas estructuradas, ¿no? Y también tenemos aún más modalidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la entrevista por estrés, que es cuando buscamos estresar al candidato para ver cómo afronta el estrés, porque muchos candidatos nos pueden decir, yo sí sé trabajar bajo presión, yo sí sé trabajar bajo estrés, pero cuando en la entrevista les ponemos un poquito de presión, un poquito de estrés, vemos que le ganan los nervios o se desaniman del trabajo o simplemente no pueden dar las respuestas adecuadas o no defienden su punto de vista. No hay muchos tipos de entrevistas. Lo importante solamente de la entrevista es no caer en preguntas que vayan a redundar en la información. Por ejemplo, ¿no? En una entrevista, yo ya no debería de preguntarle a mi candidato, cuéntame dónde trabajaste, qué estudiaste, todo ello, porque eso ya lo tengo en su CV, ¿ok? De repente lo puedo usar para romper el hielo, pero ya no buscar tanto esa información que ya la tengo, sino tratar de buscar más información en aquellos puntos que yo no tengo ni en su CV, ni en sus evaluaciones, nada de ello. Y después de la entrevista viene una parte crucial, ¿no? De este proceso de selección y de reclutamiento y selección, que es la contratación de personal. Hasta aquí, hasta el punto 3, en el punto 3 yo ya elijo de todos mis participantes quién es el ganador. Aquí yo ya voy a poder decir quién es mi candidato que ha ganado. Hasta aquí tengo candidato, porque en esta cuarta parte de la contratación ya mi candidato pasa a ser mi trabajador. Entonces podríamos definir qué es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el documento legal que formaliza, oficializa o afianza la relación laboral entre el empleador y el trabajador. ¿Ok? Ese es el contrato de trabajo. Existen muchas modalidades de contrato. Tenemos básicamente dos tipos de contrato a plazo indeterminado y contrato a plazo fijo. ¿Ok? Y dentro del plazo fijo tenemos más modalidades como podemos ver acá. El contrato de trabajo, colegas, vamos a tocar ese tema de manera muy superficial ahorita. Ahorita vamos a tocar el contrato desde el punto que nos interesa de este reclutamiento y selección, porque cuando estemos viendo en nuestra siguiente sesión, vamos a profundizar, cuando ya veamos lo que es legislación laboral, vamos a profundizar aún más en el contrato de trabajo. Ahorita vamos a verlo como quien dice, de manera superficial. Y nos cuestionamos, ¿quién puede firmar un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo puede firmar cualquier persona mayor de edad, ¿ok? Cualquier persona que sea mayor de edad. Si es una persona menor de edad, es decir, menor de 18 años, tiene que estar legalmente emancipado para poder firmar un contrato de trabajo. Si si una persona es mayor de 16 años y menor de 18 años, puede firmar un contrato de trabajo si tiene autorización del tutor legal. ¿Y qué más? Nos dice que, por último, el personal extranjero también puede firmar un contrato de trabajo siempre y cuando su legislación sea aplicable. En el caso de Perú, que le solicitamos al personal extranjero para poder firmar un contrato, es un permiso de permanencia y un permiso de trabajo, ¿ok? Y ahora vamos a ver la contratación de forma verbal o por escrito. ¿Cómo debo hacer mis contratos? ¿De forma verbal o de forma escrita? El contrato puede ser ambos. El contrato puede ser de forma verbal como también puede ser de forma escrita. Pero aquí vamos a hacer una fuerte aclaración para que se pueda entender. El contrato verbal existe, claro que sí, pero ante cualquier instancia, Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, ante cualquier instancia, no va a tener validez legal.
Ok, mi contrato verbal existe, pero no va a tener validez legal. Supongamos que mi empleador me dice, yo te voy a pagar 1.000 soles, 2.000 soles todos los meses. Pero llegado el momento, mi empleador no me está pagando los 2.000. Mi empleador me está pagando 1.000 soles todos los meses. Entonces yo agarro y digo, no, mi empleador no me está pagando lo que me corresponde. Entonces voy a ir a presentarle mi denuncia, ¿no? Voy, le presento mi denuncia y qué es lo que me va a decir cualquier instancia. Me va a decir, por favor, muéstreme su contrato de trabajo donde el empleador se comprometía a pagarle los 2.000 soles. Si yo le digo, no tengo un contrato escrito, tengo un contrato verbal, ese contrato, ese acuerdo que tuvimos no tiene validez legal. ¿Por qué? Porque no está plasmado por escrito. Y ahora, por aquí muchos pueden tener esta pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si es que al momento en el que yo estoy, en el que estoy haciendo mi contrato verbal con mi empleador, lo grabo? Ni siquiera solo la voz, sino que lo filmo con mi celular. Agarro, prendo la pantalla y grabo y filmo todo los acuerdos con mi empleador. ¿Tendrá validez legal, sí o no? ¿Qué opinan ustedes, colegas? Si al momento en el que yo estoy cerrando mi contrato verbal con mi empleador, filmo y grabo ese momento, ¿creen que tenga validez legal o no? Vamos, colegas, a ver qué opinan, qué opinan. Vamos, somos muchos en sala. Vamos, quiero leer sus opiniones. ¿Creen que tendrá validez legal si es que en ese momento yo filmo y grabo todo lo que me esté diciendo mi, mi empleador? Por ahí nos dicen algunos que sí, otros por ahí nos dicen que no. No, muy bien. La respuesta es que no, no tendría validez legal, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso me podría servir como una evidencia, más no como una validez legal para que se cumpla lo que estamos diciendo. ¿En qué sentido? No, ¿ok? Siempre y cuando la persona indicada de contratar. Tampoco tanto por ahí. ¿Por qué? Miren, yo les pongo este ejemplo, ¿ok? Supongamos que yo ahorita les digo, chicos, ¿saben qué? Yo a todos los que están en este momento conectados en el grupo, les voy a transferir ahorita 100 soles. ¿Ok? Y ustedes agarran y dicen, ¿de verdad? Yo les digo, sí, sí, no se preocupen, chicos. Incluso, ¿no? Ahorita voy a prender mi cámara, graben sus pantallas, chicos, y miren, yo, Vania Patricia Mancilla Reaño, me comprometo con que yo les voy a depositar, chicos, 100 soles todo en este momento. Y llegado la hora, no les deposito, no les entrego nada. Y ustedes dicen, no, vamos a quejarnos. De repente van, me denuncian, ¿no? Y llevan la evidencia de que yo dije eso en el video, ¿no? Está grabado, está mi cara, está mi nombre en el que yo me estoy comprometiendo. ¿Qué es lo que les diría cualquier instancia legal? Cualquier instancia legal les diría, la señorita Vania, ella puede decir muchas cosas. Ella puede decir lo que quiera decir. ¿Por qué? Porque eso se llama libertad de expresión. Pero de ahí a que ella pueda decir muchas cosas y de ahí esté en la obligación de darles algo, no. ¿Ok? Por lo tanto, esa grabación que ustedes tienen donde yo me estoy comprometiendo con ustedes a pagarles esa cantidad, ¿ok? No les serviría. ¿Por qué no les serviría? Porque yo puedo decir muchas cosas y el hecho de que yo las diga no me va a obligar a hacerlo. ¿Ok? Es lo mismo con el contrato de trabajo. ¿De qué le serviría esa evidencia? Simplemente en el que si el empleador se dice, no, yo nunca le dije eso, acá está la evidencia que sí lo dijo. Solamente para eso le serviría. Porque de ahí, si es que en cualquier instancia legal les diría, el empleador puede decir muchas cosas. Eso no significa que sí o sí lo tenga que cumplir. Sin embargo, cuando yo tengo mi contrato escrito, ok, ¿qué es lo que le da la validez a un documento? Es la firma. ¿Ok? La firma es lo que le da validez a un documento.
Entonces, cuando el contrato escrito está firmado por ambas partes y ahí sí va a tener validez. Por eso les recomiendo siempre el contrato que ustedes realicen tiene que ser escrito, un contrato pequeñito, no tiene que ser gran cosa, pero tiene que ser escrito, ¿no? Y también dicho sea de paso, también el contrato no significa que cualquier contratación verbal sí o sí va a resultar mal o van a ir en contra de tus derechos o van a desconocer el acuerdo. No. De hecho, conozco muchas personas que llevan años trabajando con contrataciones verbales, ¿ok? Años en una misma empresa que trabajan con un contrato verbal y la empresa cumple todos sus beneficios, cumple todos los compromisos, ¿ok? No hay ningún problema, ¿no? Incluyéndome, yo he trabajado en una empresa 3, 4 años, simplemente con contratación verbal y durante ese tiempo no he tenido ningún problema con la organización. Se han cumplido los derechos y todo, ¿ok? Entonces la contratación verbal no significa que sí o sí va a haber incumplimiento del contrato de trabajo, pero siempre por recomendación hacer el contrato escrito. ¿Cuáles son las características que debe contener este contrato escrito, no? El título del contrato de trabajo, el documento tiene que decir contrato de trabajo, identificar adecuadamente las partes del contrato de trabajo, enumerar los términos y condiciones. Cuando hablamos de identificar las partes, me refiero a que se identifique tanto la parte empleadora como la parte trabajadora, ¿no? Es decir, con nombres, RUC, DNI, todo ello de ambas partes. Enumerar los términos y condiciones que tiene el contrato de trabajo, ¿no? Describir las responsabilidades, las funciones que vas a tener, los detalles de la compensación que va a tener ese trabajador, cuánto se le va a pagar, a través de qué efectivo, depósito, cheque, qué fecha, qué día se le va a estar pagando, los términos del contrato de trabajo. Y aquí vamos a hacer, para que se pueda entender esta parte de los términos del contrato de trabajo, yo les hago una consulta, coleguitas. Yo podré trabajar en 2 empresas y estar en ambas planillas de las empresas al mismo tiempo. ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Creen que yo voy a poder pertenecer a 2 empresas y trabajar en las 2 empresas y pertenecer a la planilla de las 2 empresas al mismo tiempo? ¿Qué opinan? Por ahí nos dicen que sí. A ver, vamos, los demás, despertamos, colegas, despertamos ya. No, por ahí estamos muy divididos en opiniones. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ya está. Muy bien, coleguitas. La respuesta es depende. ¿Ok? Depende. Primero, muy bien, ya no dijo Jessica la respuesta. Depende. Primero, yo sí puedo pertenecer a 2 empresas al mismo tiempo. Yo puedo trabajar en la empresa A, en la empresa B y en ambas empresas recibir mi sueldo, estar en la planilla al mismo tiempo, sí puedo. Eso se llama bigamia laboral. La bigamia laboral es permitida, siempre y cuando no se crucen mis horarios de trabajo, es decir, que un trabajo sea en un horario y el otro trabajo sea en otro horario diferente. Primero eso. ¿Ok? Pero yo puedo hacerlo. En el sector privado puedo hacerlo. Si es que me voy al sector público, en el sector público únicamente voy a poder hacerlo si es que voy a ejercer docencia. Es decir, supongamos que yo trabajo en salud, ¿ok? En salud, que es institución pública. ¿Ok? Y yo podré trabajar a la par para otra institución pública, no, a excepto que sea para enseñar en una universidad pública. ¿Ok? Para ser más claro, trabajo en salud, estoy en una institución pública y también puedo trabajar para la Universidad San Marcos como docente, pero solo como docente. Para ejercer docencia en el sector público, sí se me permite ejercer la docencia también en una universidad pública, si es que ya trabajo en una universidad privada, si es que ya trabajo en una entidad pública. Pero yo no puedo trabajar en salud en la RENIEC. No, por ejemplo, ahí no.
o trabajo en E-Salud o trabajo en la RENIEC. No puedo. ¿Ok? Nos dice por acá. La persona puede trabajar en una empresa y después de su turno puede trabajar como locador de servicio en la misma empresa que trabaja. Sí, sí, de eso no hay problema. Sí se puede. Si es que es siempre y cuando sea fuera de su turno, sí se puede. Puede trabajar como locador de servicios. Ahora supongamos que yo trabajo en E-Salud. Podré también trabajar en otra empresa privada, ¿sí? No hay problema. La bigamia laboral en E-Salud solo no es permitida si es que trabajo en dos empresas del Estado, a excepción de la docencia. Pero puedo trabajar en institución pública y en institución privada siempre y cuando no se mezclen mis horarios de trabajo. ¿Ok? Entonces, recuerden, igual en el sector privado también puedo trabajar en dos empresas siempre y cuando no haya mezcla de mis horarios. Pero supongamos que en mi empresa A, vamos a poner Metro y Totus, ¿ya? Trabajo en Metro y trabajo en Totus al mismo tiempo, pero en diferentes horarios. Pero supongamos que al momento en el que estoy firmando contrato en Metro, dentro de sus términos de contrato, me coloca que quiere exclusividad laboral. ¿Qué es exclusividad laboral? Es que quieren que únicamente trabaje para ellos. No quieren que mi talento, no quieren que mi esfuerzo, no quieren que mi capital intelectual también vaya a otra empresa. Si en ese contrato de Metro me ponen exclusividad laboral y yo firmo aceptando la exclusividad laboral, ya no voy a poder trabajar en otra empresa. Únicamente puedo trabajar en Metro, ¿ok? Únicamente puedo trabajar en Metro. Si es que me piden exclusividad laboral. Si es que no me piden exclusividad laboral, tengo mi derecho a la bigamia laboral. Y de hecho, supongamos que yo firmo mi contrato donde acepto la exclusividad laboral, ¿ok? Y aún así me voy a trabajar a otra empresa al mismo tiempo, eso puede ser causal de que se disuelva el contrato, es decir, de que se extinga mi relación laboral porque estoy incumpliendo con lo que me comprometí en mi contrato de trabajo. Es por eso que siempre cuando firmemos el contrato hay que revisar bien, sobre todo la parte de los términos y condiciones y los términos de contrato específico. ¿Ok? Siempre hay que revisar bien nuestros contratos, hay que darnos el trabajo de leer e interpretar y de ser posible, incluso si tenemos familiares, conocidos que dominen todas estas partes, todas estas áreas de contrataciones, de redacción de contratos, hacer que le den una revisadita para que nos expliquen ciertos términos y condiciones a los que nos estamos ajustando al momento de firmar nuestro contrato de trabajo. Y una vez que pasa la contratación de trabajo, entramos a lo que es la inducción de personal. Es decir, una vez que ya contraté a mis trabajadores, ahora me toca pasar su inducción. La inducción, también conocida como el onboarding. Onboarding o el abordaje o la bienvenida al trabajador. Perdón, coleguitas. Ya está. Les decía de que es la inducción o el abordaje o el onboarding. ¿Ok? ¿Qué significa dar la bienvenida al trabajador, acoger al trabajador, que va de la mano con lo que es la sociabilización del trabajador? ¿Por qué? Porque sobre todo esta inducción la vamos a dar a los trabajadores que son nuevos en la empresa. Ya nosotros hemos visto, ¿no? El reclutamiento interno y externo, que dependiendo del tipo de reclutamiento, la persona que va a ejercer ese puesto de trabajo puede que sea puede que sea, puede que sea desde nuevo en la empresa, una persona externa que recién ingresó o una persona que ya pertenece a mi empresa. Pero específicamente cuando la persona que está ingresando al puesto de trabajo es nuevo también en la empresa, es necesario hacer este proceso de sociabilización que va de la mano con la inducción, hacer sentir bienvenido o hacer sentir integrado a este nuevo trabajador. Y es que muchas veces nosotros hemos llegado a un lugar donde hemos sido nuevos
o nos hemos sentido ajenos, ya sea el colegio, la universidad, el instituto, el curso o el nuevo trabajo, donde hemos llegado y todos se conocen con todos y yo soy el nuevo, y se sabe los nervios que hay, se sabe la incomodidad que incluso muchas veces puede surgir de no sentirse aceptado. Eso es algo que la inducción busca también reducir. ¿Ok? Entonces la inducción general, en este caso, nos va desde dos ámbitos, desde la inducción a la empresa y la sociabilización del trabajador. Cuando hablamos de la inducción de la empresa, hablamos de que en esta inducción general al nuevo trabajador se le va a dar toda la información acerca de la empresa, políticas disciplinarias, ya con ustedes hemos visto acción disciplinaria, normativas de la empresa, qué es lo que está permitido, qué no está permitido, reglas generales, se le mostrará el funcionamiento de la empresa, cultura organizacional de la empresa, cuál es el clima laboral, se presentará y como parte de la sociabilización, también en la inducción general se le presentará con los compañeros de trabajo, con los jefes de repente inmediato, se le dará la bienvenida, ¿no? Por ejemplo, de repente acá hay colegas que han trabajado en Interbank o en el BCP, por ejemplo, que he visto que son una de las empresas que más aplican esto, que es cuando va a ingresar un nuevo trabajador, lo reciben de una manera bonita, ¿no? Le preparan una pequeña sorpresa, una pequeña bienvenida con su nombre para hacerlo más personalizado, para que se pueda sentir integrado. Eso es lo que se busca en la empresa en inducción general, hacer que la persona se sienta integrado. Y en la inducción específica ya se habla más directamente sobre el puesto de trabajo. El puesto de trabajo que va a ejercer, las funciones, estrategias que va a utilizar, todo ello. La inducción general, por ejemplo, puede estar a cargo del asistente de recursos humanos o del área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque como nuevamente repetimos, es general, es acerca de toda la organización. En cambio, la inducción específica sí debe estar a cargo directamente del jefe inmediato. ¿Por qué? Porque él es quien le va a dar las estrategias. Si es que mi nuevo trabajador ya es trabajador de la empresa, puedo omitir o puedo saltarme la inducción general y pasarme de frente a la inducción específica. Ay, se me olvidaba, clave. En la inducción general, ese trabajador debe recibir su primera capacitación de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y por último, la evaluación. Estas inducciones deben ser evaluadas para ver si el trabajador ha adquirido el conocimiento necesario que deseamos que tenga. ¿Ok? Recuerden también que esta inducción tiene un costo, ¿ok? No hablamos tanto del monetario. También tiene un costo monetario, pero también tiene el costo de inversión de tiempo, de interés, que los empleadores se pueden llegar a ahorrar cuando el trabajador es elegido directamente por reclutamiento interno. Y ahora vamos con la parte del seguimiento. Y aquí en el seguimiento vamos a volver a tocar una partecita de la contratación que no le hemos tocado hace un momento porque porque entra más a tallar acá en lo que es el seguimiento. Y va a ser el contrato, va a ser el contrato o el periodo de prueba, ¿no? El famoso periodo de prueba. ¿Qué nos dice esta parte del seguimiento? Hasta aquí, de estos 5 pasos, hasta aquí, hasta el seguimiento, yo todavía no sé si he llegado a contratar a la persona ideal para el puesto. Puedo saber si es que he contratado al mejor candidato, sí. Puedo tener la seguridad de que contraté al mejor candidato, pero no sé todavía si es que he contratado a la persona idónea para el puesto de trabajo. Eso yo recién lo voy a poder ver en el seguimiento. Es decir, cuando este candidato, cuando que ya es mi trabajador, esté en el ejercicio de sus funciones, cuando se esté desarrollando, ahí recién voy a poder ver si es el candidato ideal o si no es. Y suponiendo
que el candidato no sea lo que yo necesito para mi puesto, no se esté desempeñando como debería, no esté cumpliendo los objetivos, no esté logrando las metas que se le han plasmado, yo tengo la opción de poder despedirlo sin tener que tener alguna evidencia, alguna prueba o algo, ¿no? Con ustedes, coleguitas, habíamos tocado cómo era un adecuado proceso de despido. Y dijimos, ¿no? Que para despedir a un trabajador yo tengo que tener evidencias, tengo que tener evidencias contundentes de que ese trabajador tuvo una mala conducta, un mal comportamiento. Cuando están en el periodo de prueba me dice que yo para despedir a un trabajador no tengo que tener ninguna evidencia, ningún argumento, nada. Simplemente tengo que agradecerle, pagarle lo que le corresponde por ese tiempo y retirarlo. ¿Ok? Eso es el periodo de prueba. ¿Cuánto tiempo puede durar el periodo de prueba? Hasta 3 meses. ¿Ok? Puede ser menos, puede ser menos. Para los trabajadores, como quien dice, los trabajadores que cumplen funciones normales, ordinarias, hasta 3 meses. Si yo como empleador decido que sea un mes, 2 meses, puedo hacerlo menos, pero no puedo extenderme de los 3 meses. Para los trabajadores que ejercen puestos de confianza, estos pueden llegar a ser hasta, si no me equivoco, así, para puestos de confianza hasta 6 meses, ¿ok? Hasta 6 meses. Y para los trabajadores que son personal directivo, pueden llegar a ser, para los trabajadores directivos se puede extender este periodo de prueba hasta un año, ¿ok? Se puede extender hasta un año. ¿Ok? ¿Y cuál es esta diferencia entre el trabajador directivo, trabajador de confianza y los trabajadores, ¿no? Trabajador directivo es aquel trabajador que va a ejercer funciones de alta responsabilidad. Y como va a ejercer funciones de alta responsabilidad, con más razón yo tengo que cerciorarme que sea la persona adecuada para el puesto de trabajo, por eso tengo todo un año para evaluarlo. Trabajadores de confianza son trabajadores que van a obtener secreto profesional, ¿ok? Ya pueden ser consejeros, pueden ser asesores, que yo también puedo evaluar hasta 6 meses y para los demás trabajadores de 3 meses, ¿ok? Ahora también, punto importante acerca del periodo de prueba. Siempre tengo que informarle a mi trabajador que está en periodo de prueba y cuánto tiempo va a estar. ¿Ok? Siempre es informarle, incluso poner dentro. Hay empleadores que prefieren hacer un contrato de trabajo exclusivo para el periodo de prueba y una vez que superan el periodo de prueba, renovarle al contrato que le corresponde. ¿No? ¿Pueden hacerlo así? Sí. Pero también yo puedo hacerle el contrato de frente a mi trabajador y dentro de las cláusulas colocar que los 3 primeros meses son de prueba y ya tengo la protección del periodo de prueba. Lo más importante, colegas, es que en el seguimiento yo recién voy a poder ver si el trabajador que he contratado es o no es el adecuado para el puesto. Pero si ese trabajador no es el adecuado para el puesto, no renieguen contra el trabajador ni con el candidato. ¿Ok? Aquí el responsable o los responsables somos nosotros porque nos hemos equivocado en algún proceso. De repente no elaboramos adecuadamente el perfil, de repente no hicimos un buen reclutamiento, de repente las pruebas que aplicamos en la selección no fueron las adecuadas, de repente los términos de contrato no han sido los adecuados, de repente no le he dado una inducción adecuada, no sé cuál va a ser el problema, pero definitivamente en algo me equivoqué. Y aquí tengo dos opciones, también evaluando la situación y a la persona. Yo puedo, desde que voy a tener que reinvertir, eso sí, pero yo puedo tener dos opciones. Okay. Uno, o agradezco al trabajador actual, lo retiro y vuelvo a iniciar todo mi proceso, o invierto en capacitación. Capacito al trabajador que ya tengo hasta que pueda lograr la eficiencia y la efectividad que yo necesito. Eso va a depender de la situación. Pero es por eso que para evitar caer en este momento del seguimiento,
erróneo o el seguimiento en el que voy a tener que tomar alguna decisión, lo ideal y lo recomendable es hacer todos los procesos de manera adecuada. Y muy bien, estimados, hasta aquí hemos llegado en cuanto a reclutamiento y selección. Para poder pasar a nuestro otro tema, quisiera saber si primero alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. Antes de poder iniciar con nuestro siguiente tema, de repente por ahí algún colega tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que podamos resolver antes de pasar a nuestro tema de legislación laboral. A ver, coleguitas, si los leo o si es que alguien de repente quiere levantar la mano, gustosa de escucharlos, o me confirma si todo está claro para poder pasar a nuestro siguiente tema. A ver, coleguitas, los leo, por favor. Sí, coleguitas, ¿alguien tiene alguna duda o algo por ahí? Muy bien. Entonces seguimos con nuestra siguiente parte. Permítanme un momentito, por favor. Perfecto, muy bien. Ahora sí vamos a ver lo que es legislación laboral. ¿Ok? Vamos a empezar primero con una pequeña introducción de qué es la legislación laboral. Y es que cuando hablamos de legislación laboral se nos puede venir a la mente dos palabras relacionadas. Legislación, leyes y laboral, trabajo. Ah, ya, entonces son las leyes que regulan el trabajo, ¿no? Y es que es eso. La legislación laboral son las leyes que regulan el trabajo. Es simplemente eso, ¿no? Y por ahí también podemos pensar y podemos decir, pero esto debe estar más orientado de repente hacia los abogados o hacia las personas que se dedican a ver temas legales, ¿no? Pero eso es lo más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque todos estamos dentro de la legislación laboral. Cualquier persona que esté ocupando algún puesto, que esté trabajando, así sea independiente, así sea emprendedor, así sea empresario, ya se encuentra dentro de la legislación laboral y tiene que conocerla. ¿Ok? Toda persona que está emprendiendo, que está trabajando, que está ocupando un puesto de trabajo, que es jefe, que es empleador, que es trabajador, tiene que conocer por qué esa persona está sometida a esta legislación laboral y tenemos que conocer a lo que estamos sometidos. ¿Ok? Entonces, la legislación laboral, para que nos quede claro, son las leyes que regulan son las leyes que regulan la relación laboral entre el empleador y el trabajador. Y nosotros tenemos dos ramas del derecho laboral. Tenemos el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. Si nos vamos a derechos laborales, son todos aquellos beneficios que nos corresponden por laborar. ¿Ok? Y tenemos el individual y el colectivo. El derecho individual nos dice que es la parte del derecho que se ocupa de los derechos y deberes de los trabajadores en particular, es decir, de cada trabajador como individuo, desde ver sus beneficios sociales, su remuneración, que se respeten de repente su jornada de trabajo, desde ver esas cosas de cada trabajador. Y el derecho laboral colectivo nos habla de la defensa de derechos y protección de intereses de los trabajadores agrupados. Es decir, cuando los trabajadores se agrupan, se unen y buscan la defensa de sus derechos, eso es el derecho colectivo, que también lo conocemos con otro término que se conoce como el sindicato. Ok, y vamos a hablar un poquito acerca de los sindicatos. Vamos a empezar. Los sindicatos nos dice que es toda organización o asociación integrada por personas que ejerciendo el mismo oficio, profesión o especialidad, se juntan o se unen en defensa de sus intereses. Nosotros tenemos diferentes tipos de sindicatos. Por ejemplo, si supongamos que todos los médicos del Perú agarran todos los médicos del Perú y forman un sindicato llamado Sindicato Médico del Perú, ¿ok? Y a ese sindicato se pueden unir todas las personas que sean médicos. No importa si están laborando o no están laborando, si están en el sector público, sector privado, si son independientes, no importa.
¿ok? Mientras seas médico, mientras tengas el título de médico, puedes unirte a este sindicato. Ese, por ejemplo, es un sindicato de gremios. Ahora supongamos que formamos el sindicato de cajeros del Perú y nos dice, no importa si eres abogado, administrador, si tienes secundaria completa, si no tienes estudios, no importa. Mientras estés ejerciendo, mientras estés trabajando como cajero en cualquier empresa pública, privada, micro, pequeña, grande empresa, mientras estés trabajando como cajero, te puedes unir a nuestro sindicato. Ese es un sindicato, por ejemplo, por actividad, ¿no? Y tenemos el sindicato de trabajo que nos dice que se forma un grupo, se forma un sindicato donde todas las personas que laboran en la misma empresa, es decir, las personas que trabajan más allá, más no importa el puesto de trabajo, pero que laboran en la misma empresa pueden unirse a este sindicato. Ese es un sindicato de trabajo. ¿Y cuál es su función principal? La de defender los derechos de los trabajadores y velar por los intereses en común. Esa es la función de un sindicato de trabajo, defender los derechos de los trabajadores y velar por todos los intereses en común que puedan tener. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuáles son los requisitos que necesitamos para poder constituir de manera adecuada un sindicato de trabajo. Y estos requisitos son, primero, todas las empresas, la empresa que quiera, o los trabajadores de una empresa que quieran formar un sindicato de trabajo, tienen que tener más de 20 trabajadores. ¿Por qué? Porque el sindicato tiene que tener por lo menos 20 integrantes. Por lo tanto, una empresa que tenga 20 trabajadores y los 20 trabajadores quieran afiliarse, pueden formar un sindicato de trabajo. ¿Cómo inicia la creación de este sindicato? Primero se convoca a una asamblea general o que podríamos llamar también a una reunión general, ¿no? Donde van a participar todos los trabajadores de la empresa y van a elaborar el estatuto de este sindicato. ¿Qué es el estatuto? Van a elaborar y aprobar el estatuto, donde el estatuto es como la normativa del sindicato, que contiene normas, que contiene regularidades, que contiene por ahí también contiene términos del sindicato, ¿no? Normativas, cláusulas, y una vez que aprueban ese estatuto, se va a elegir una junta directiva. Esta junta directiva, dependiendo del tamaño del sindicato, puede ser grande o también puede ser pequeña, pero una junta directiva básicamente debe tener un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y un vocal. ¿Ok? Por lo menos debe contar con estos 5 puestos: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal. Una vez que forman esta junta directiva, agarran y empiezan a pasar la planilla o el planillón para que se inscriban todos los trabajadores que quieren sindicalizarse. Ahorita vamos a ver si es obligatorio o no sindicalizarnos. Una vez que ya se tiene todo esto, nos vamos al Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo presentamos una copia del estatuto aprobado, presentamos una copia de la planilla de los trabajadores afiliados, presentamos una copia de la planilla de la junta directiva, y esto el Ministerio de Trabajo lo recepciona, ¿ok? Y después de unos días ya les emite, se me fue el nombre ya, pero por así decir, ya no se emite como que se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, pero ya es como el registro de la inscripción de ese sindicato de trabajo. ¿Ok? Y ya está. Con eso ya existe. Ahorita me acuerdo el nombre, se los digo. Con eso ya existe el sindicato de trabajo. Ese sindicato ya existe. Ahora, ¿cuáles son las prerrogativas que tiene este sindicato de trabajo a partir de su existencia, ya de su funcionamiento? Ahora, ¿qué es lo que puede empezar a hacer este sindicato de trabajo?
Primero que nada, el sindicato de trabajo es como una subempresa de la empresa a la que pertenece, pero esta es totalmente autónoma económicamente. Es decir, que la empresa en la que ha sido creada este sindicato, supongamos yo soy Ripley y mis trabajadores crearon su sindicato. Yo como Ripley no tengo ninguna obligación económica con el sindicato. Significa que yo no le puedo decir a mi sindicato, ¿sabes qué? Toma, te voy a dar todos los meses este monto para que puedas trabajar. No, el sindicato se financia solo. Y es por eso que los sindicatos tienen el derecho de pedir la famosa cuota sindical a sus afiliados. Los trabajadores que se afilian a un sindicato tienen que dar un aporte mensual a este sindicato. El sindicato determina cuánto. He llegado a ver sindicatos que piden desde 5 soles hasta sindicatos que sí piden cantidades bastante considerables, ¿ok? 20, 30, 40, 50, de todo tipo. Pero ese sindicato, cuando elaboran el estatuto, ahí determinan cuánto es el monto. Este aporte es obligatorio, Ahora, y por lo general, ¿cómo trabajan los sindicatos? A recursos humanos le hacen llegar mes a mes la lista de los trabajadores sindicalizados. ¿Para qué? Para que recursos humanos directamente de la planilla les descuente ese monto del sindicato y lo derivemos directamente hacia el sindicato. Actuamos como ente regulador para que los trabajadores cumplan su obligación con el sindicato. Y ahí viene la pregunta. Muchas veces se dicen, ¿y qué hace el sindicato con el dinero que junta, no? Recuerden, el sindicato económicamente es autónomo y es una organización que también tiene que tener resultados, tiene que tener proyectos, ¿no? No es que el sindicato simplemente entra y espera a ver que surja un problema para recién actuar, no, sino que el sindicato va estableciendo metas, va estableciendo propósitos, va estableciendo por así decir, tiene como un pequeño plan de trabajo, ¿no? Y que un plan de trabajo que es en pro y para mejoras de la calidad de trabajo de los trabajadores y va trabajando en ello mes a mes. Ahora, ¿qué pasa de repente? Ahora, supongamos que el sindicato de trabajo quiere llegar a un acuerdo con la empresa. Ahí viene lo que conocemos, la famosa negociación colectiva. ¿Cómo arranca una negociación colectiva? Todo esto arranca cuando el sindicato empieza a elaborar una lista de petitorios o una lista de quejas o reclamos, todo ello, ¿no? Primero el sindicato tiene que el sindicato tiene que evaluar qué es lo que va a solicitar o qué es lo que se va a quejar, ¿no? Ante el empleador o algo para poder iniciar con la negociación. Esto se conoce como el pliego de reclamos o el pliego de peticiones, dependiendo, ¿no? Si es que van a presentar reclamos, pliego de reclamos. Si es que van a solicitar beneficios, pliego de peticiones. Ellos agarran y arman su pliego y esto lo presentan a la gerencia o a la parte empleadora. Una vez que el gerente recibe este pliego de reclamos, agarra y empieza a evaluar los puntos y se unen para la negociación colectiva. La negociación básicamente es una reunión. Es una reunión que tiene tanto a la parte empleadora como la parte trabajadora, donde se van a poner a negociar cada punto del pliego que han evaluado. ¿Para qué? Para que sustenten en base a qué están solicitando, para que analicen la viabilidad y la posibilidad de qué es lo que se puede, qué es lo que no, para poder llegar a puntos intermedios. Esta negociación puede que llegue a buen puerto como puede que no. Esa negociación puede, ¿no? Que culmine bien como que culmine mal. Vamos a imaginarnos dos caminos. Supongamos que esta negociación entre el sindicato y la parte empleadora no llegan a un acuerdo adecuado. Si es que no llegan a un acuerdo, pueden solicitar el arbitraje. ¿Ok? ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es cuando una tercera persona o entidad interviene para tratar de que lleguen a un acuerdo. ¿Quiénes pueden ser árbitros? No existe el arbitraje interno y el arbitraje externo. Arbitraje interno, por lo general, le solicitan a recursos humanos que trabaje como arbitraje interno.
¿no? Porque recuerden que recursos humanos es como la balancita que tiene que mantener el equilibrio entre los intereses de la empresa y que se respeten los derechos de los trabajadores, ¿no? Ahora, o también pueden solicitar este arbitraje externo, ¿no? A través de juzgados, jueces de paz, ¿ok? A través también de abogados laboralistas, incluso el Ministerio de Trabajo ofrece estos arbitrajes para las empresas de manera gratuita. Entonces, si es que a través del arbitraje ellos logran tener un buen acuerdo, se da lo que es el laudo arbitral. Laudo arbitral es como un documento donde ambas partes aceptan las sugerencias del arbitraje y con eso se cierra la negociación. ¿Ok? Todavía no se cierra, pero con eso ya se cerró el conflicto, ¿no? Pero sí ellos pueden cerrar el conflicto, pueden aceptar la negociación sin necesidad de llegar al arbitraje ni al laudo arbitral a buena hora, ¿no? Pero con o sin laudo arbitral, cuando se llega a buen puerto una negociación, se cierra con el convenio colectivo. El convenio colectivo es un documento que tiene validez legal, donde es como un acta, donde se establece todos los acuerdos y ambas partes firman y este convenio tiene validez legal y se tiene que respetar, ¿ok? Este convenio se tiene que respetar. Ahora, también nos dice que el convenio colectivo tiene una duración de 3 años. ¿Ok? Tiene una duración de 3 años. Este convenio, una vez que se firma, se tiene que respetar por lo menos los 3 años que tiene la duración. Pasando los 3 años, si es que ya si es que, por así decir, quieren hacer alguna modificatoria o algo de este convenio, pueden volver a iniciar un proceso de negociación colectiva, pero durante el tiempo que está el convenio vigente, se debe respetar. ¿Ok? ¿Es bueno la creación de sindicatos? Sí, es buena. ¿Ok? Los sindicatos, los sindicatos lamentablemente se han hecho mala fama. ¿Por qué? Porque han llevado mucho de manera errónea hacia lados políticos, lados que no son adecuados, ¿no? Justo las últimas elecciones, no recuerdo si eran presidenciales, me parece que no eran presidenciales, creo que eran regionales para elegir a los alcaldes, todo ello. Hubieron varias denuncias de varios trabajadores que estaban inscritos a partidos políticos a los cuales ellos nunca se habían inscrito, ¿no? ¿Y qué es lo que había pasado? Que los sindicatos, por así decir, varios sindicatos, sin mencionar empresas ni nombre de sindicatos, nada, por así decir, habían como que vendido sus planillas de sus trabajadores para afiliarlos a determinados partidos políticos. No, claro, cosas que no son adecuadas, no son correctas, ¿ok? Pero en la creación de un sindicato de trabajo que cumpla con sus funciones es bastante bueno porque ayuda a mantener una regulación entre los derechos que tiene que cumplir, los derechos que la empresa tiene que cumplir con sus trabajadores. ¿Ok? Ayuda muchísimo en ese ámbito, ¿no? Por ahí nos dicen, el arbitraje se lleva a través del Poder Judicial. Claro, el arbitraje llega a instancias judiciales, pero antes de llegar cuando ya hay una instancia judicial, ahí entra lo que es el laudo arbitral, pero se puede solicitar como primera instancia arbitrajes internos. ¿Ok? Lo último que se quiere llegar es a que la negociación colectiva llegue a mayor tensión. Entonces, se pueden optar por primeras instancias antes de llegar a esos términos, ¿no? Por lo general, ya un arbitraje puede llegar a pasar al Poder Judicial cuando ya hay riesgo o existencias de huelga, ¿ok? Entonces, por lo general eso, pero si se quiere evitar, se puede trabajar también en primeras instancias. Recordar también que cuando hay un proceso de huelga, ¿ok? Resulta tan dañino, más que dañino, afecta tanto a los trabajadores como a la parte empleadora. Llega a afectar a ambas partes y lo ideal no es llegar a la huelga. Llegar a la huelga es algo que no quieren ni los mismos trabajadores ni les conviene a los propios empleadores.
¿ok? Esto resulta perjudicial para ambas partes, pero muchas veces al no llegar a acuerdos se ven en esas circunstancias. Entonces, ese es el proceso básicamente que cumple un sindicato. Dicho sea de paso, los sindicatos no solo trabajan en ello. He visto muchos sindicatos que, por ejemplo, crean fondos de ayuda para sus trabajadores en caso que estén pasando situaciones complicadas. Veo que hacen actividades para sus trabajadores por el aniversario, por Navidad, por todo ello. No sé, hay sindicatos que son muy bien dirigidos como sindicatos que también han malversado las funciones que tienen, ¿no? Y vamos, antes de entrar bueno, vamos a empezar con esta parte. ¿Y qué pasa con una empresa que no tiene más de 20 trabajadores? ¿Qué pasa a mí si mi empresa es pequeñita? ¿Ok? Y no tiene más de 20 trabajadores, ¿no vamos a poder formar un sindicato? No, no van a poder formar un sindicato, pero eso no significa que se queden sin defensa o sin representación, porque ustedes pueden escoger a dos trabajadores o dos compañeros que se les va a denominar los delegados de trabajo. Y estos dos delegados pueden representar al resto de sus compañeros ante dos instancias, por así decir, ante el empleador y ante el Ministerio de Trabajo, con las mismas prerrogativas que lo haría una organización sindical. Pero lógicamente estos delegados no van a poder pedir a los trabajadores un aporte de cuota sindical porque no son sindicato. ¿Ok? Pero las empresas que son más pequeñas, que no tienen más de 20 trabajadores, pueden elegir a sus dos delegados de trabajo, ¿no? Y ahora nos preguntamos cuáles son los requisitos para afiliarse a un sindicato de trabajo. Primero que nada, ser trabajador de la empresa. Y cuando hablo de ser trabajador de la empresa, me refiero a que tengo que estar en la planilla de la empresa. ¿Ok? No que soy trabajador de repente por recibo por honorarios, ¿no? O trabajador que no estoy en la planilla, no. Si yo no estoy en la planilla de mi empresa, lo que legalmente nos dice es que no soy trabajador y no me puedo sindicalizar. Segundo, no formar parte del personal de dirección o desempeñar cargos de confianza. ¿Ok? El personal directivo y de confianza normalmente no se deben sindicalizar. ¿Y por qué no se deben sindicalizar? No se deben sindicalizar porque se considera que en la empresa hay dos grupos, ¿no? La parte trabajadora y la parte empleadora. Y parte de este grupo, ¿no? De este team de la parte empleadora son el personal de dirección, que son los que ejercen pues, cargos de alta responsabilidad, y los cargos de confianza por manejar secreto profesional del empleador, por lo que se determina que este grupo de trabajadores de dirección y de confianza son de la parte empleadora, ¿no? Y no pueden ser juez y parte al mismo tiempo. Es por eso que ellos no deberían sindicalizarse, pero si el estatuto del sindicato, si su reglamento no se hace problemas y les permite que si quieren se puedan sindicalizar, no hay ningún problema y pueden hacerlo. Tercero, no puede estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito. ¿Qué quiere decir? Que si en mi empresa hay dos sindicatos, porque sí, en una empresa puede haber más de un sindicato, si en mi empresa hay dos sindicatos, o pertenezco al sindicato A o pertenezco al sindicato B, pero no puedo pertenecer a ambos sindicatos. Solo puedo pertenecer a uno o a otro. Por ahí yo si nos pregunta, ya sea en MIPE, puedo hacer un sindicato, ahí va a depender de la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, la microempresa no puede formar sindicatos. ¿Por qué? Porque la microempresa no puede tener más de 10 trabajadores. Que una microempresa, su tope máximo de trabajadores son los 10 trabajadores. Por lo tanto, hemos mencionado que un sindicato no se puede formar en empresas con menos de 20 trabajadores, por lo tanto, la microempresa no puede formar un sindicato. La pequeña empresa puede tener hasta un tope máximo de 49 o 50 trabajadores. ¿Ok? Pero si es que llega a la cantidad de trabajadores, sí podría formar un sindicato, si es que llega a la cantidad, pero en el caso de la microempresa, no. ¿Ok? Ahora,
Muy bien, ahora también vimos eso, ¿no? De que yo o pertenezco al sindicato A o pertenezco al sindicato B, así como también si yo deseo y no quiero pertenecer a ningún sindicato, tengo mi libertad sindical de no sindicalizarme a ninguno, ¿ok? No hay obligación de que sí o sí me sindicalice, no hay obligación. Si no quiero, no quiero, ¿ok? También puedo hacerlo. Y acá, por ejemplo, vienen algunas preguntas que a veces me hacen, que también depende mucho de la casuística en realidad, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, algunas preguntas, ¿no? Me dicen, Smith, supongamos de que yo no estoy sindicalizado y la empresa comete alguna injusticia o abusa algún derecho mío, ¿ok? Yo puedo acudir al sindicato para que el sindicato pueda defenderme o algo. Ahí viene la casuística, que es casuística dependiendo de, la casuística es que han habido muchos casos y se toma la experiencia de los casos para poder resolver algún conflicto. ¿Ok? Hay sindicatos, si es que hay sindicatos que ven estos hechos y que agarran y les dicen, no está sindicalizado, ¿ok? No está sindicalizado, pero te vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque esta injusticia que se está haciendo contigo, de repente también más adelante se pueda cometer con uno de mis trabajadores sindicalizados, sí, pero te vamos a apoyar. Pero sin embargo, si el sindicato viene y me dice, mira, colega, lamentamos mucho esta situación que está pasando, pero nosotros estamos para proteger a nuestros trabajadores sindicalizados y tú lamentablemente no estás sindicalizado. No, también, y estaría bien que el sindicato haga eso, sí, estaría en su derecho, ya que efectivamente hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Que las personas sindicalizadas están haciendo un aporte mensual, están acudiendo a asambleas, a reuniones, hay una dirección, ¿no? Que está trabajando en ellos, entonces también estarían en lo correcto. ¿Ok? Pero recuerden, el sindicato trabaja únicamente para sus trabajadores afiliados. ¿Ok? Supongamos que el sindicato consigue un bono extra, consigue un pago adicional, consigue algún beneficio. Este beneficio, si es que la empresa decide que únicamente la va a dar a los trabajadores sindicalizados y a los no sindicalizados no se les va a dar, también estarían en su derecho porque es una negociación que se ha llegado con el sindicato. Entonces también hay que ver que el sindicato tiene sus pros y es que cualquier resultado, cualquier beneficio que logre obtener el sindicato va a ser únicamente para sus trabajadores sindicalizados. El sindicato trabaja para su gente, ¿no? Y nos dice, es cierto que al formar parte de un sindicato es menos probable que termine sin trabajo. No, en realidad no. Mientras una persona esté trabajando de manera adecuada, correcta, ¿ok? No va a haber riesgo, ¿no? De que se quede sin trabajo, ¿no? Pero en sí el sindicato tampoco no significa que yo por formar parte de un sindicato ya obtuve estabilidad laboral o ya la empresa no me va a tocar, no. ¿Por qué? Supongamos de que yo tengo un contrato hasta el próximo, hasta abril, ¿ok? Hasta abril, y si llega abril y la empresa decide no renovarme el contrato de trabajo, el sindicato no podría hacer nada, ¿ok? El sindicato no podría hacer, el sindicato no podría decir es una injusticia, que esto, que el otro. No podría hacer nada porque yo como empresa estoy en mi derecho de renovar o no renovar el contrato a un trabajador, ¿no? Ahora, diferente sería si es que de repente este trabajador lleva más de 5 años renovando y renovando y renovando el contrato. Ahí sí el sindicato podría hacer algo, porque eso también lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión cuando estemos viendo cuando estemos viendo un poquito más de contrato de trabajo, ¿no? Porque un trabajador que lleva renovando su contrato de trabajo continuamente por 5 años, a partir del 5.º año ya es un trabajador estable, ¿no? Y si la empresa de repente ya no quiere renovarle el contrato de trabajo cuando ha cumplido los 5 años, ahí sí el sindicato podría oponerse al retiro de ese trabajador porque legalmente ya no es correcto que la empresa haga eso, ¿no? Entonces, si es que para dejarme entender un poco más, el sindicato solamente va a poder actuar en defensa de los trabajadores mientras esta defensa esté dentro del marco de la legalidad.
pero el sindicato no va a poder exigir o no va a poder solicitar que se hagan excepciones legales que vayan también en contra del derecho de la empresa. Así como el trabajador tiene su derecho, la empresa también tiene sus derechos. Y lo que buscan sindicato con empresa es que ambos respeten sus derechos sin que afecten al otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente yo robé a mi empresa, cometí una falta grave, ¿no? Y la empresa por eso me quiere sancionar. Si hay justificación adecuada, si hay evidencia necesaria, el sindicato tampoco no va a poder hacer nada, ¿no? El sindicato va a poder hacer algo siempre y cuando las acciones que de repente esté tomando la empresa estén yendo en contra de tu derecho y no estén en el margen de la legalidad. Entonces, ahí entra mucho la confusión. Muchas personas creen que afiliarse al sindicato es como pagar un seguro mes a mes para que la empresa no te toque. No, no es así. Si tú cometes una falta, ten por seguro que el sindicato no va a poder hacer nada, ¿no? Pero si es que la empresa está faltando contigo, el sindicato sí va a poder defenderte, ¿no? Entonces, ¿es conveniente sindicalizarse ante esa pregunta? Yo les diría que sí, si es que realmente vemos que el sindicato al que estamos evaluando unirnos tiene una adecuada gestión o está cumpliendo adecuadamente con lo que, o mejor dicho, o está haciendo las funciones que adecuadamente debe ejercer un sindicato, ¿no? Yo les diría que sí, dependiendo también del sindicato, ¿no? Pero en sí hay que quitarnos también un poquito esa idea de que el sindicato y la empresa son enemigos naturales, que el sindicato y la parte empleadora todo el tiempo están peleando. No, la verdad es que veo muy pocas empresas donde hay esas relaciones tensas entre el sindicato y el empleador. Muchas empresas que he visto, las relaciones son bastante cordiales, ¿no? El presidente del sindicato y el gerente de la empresa son amigos, se llevan bien, ¿no? Incluso aniversario del sindicato, la empresa agarra, invierte un poco para que el sindicato pueda festejar su aniversario de la empresa, el sindicato se une para poder hacer una festividad o una celebración adecuada, ¿no? Bastante cultura organizacional entre ellos. He visto eso en muchas empresas, como también he visto en empresas donde sí son perro y gato, ¿no? También he llegado a ver eso, pero la verdad es que al menos en sector privado, podríamos decir que la gran mayoría de empresas logran tener acuerdos adecuados, ¿no? Sobre todo cuando no son tan grandes las empresas. Cuando las empresas no son tan grandes y hay un sindicato, sí logran tener buenos acuerdos, pero la empresa, entre más grande sea, sí se ve que hay mayor tensión entre sindicato y la parte empleadora, ¿no? Por ejemplo, instituciones públicas que son extremadamente grandes, ahí sí se siente una gran tensión, ¿ah? Se siente una gran tensión y ni siquiera solamente entre el sindicato y la parte empleadora, sino también entre sindicatos. Entre el sindicato A y el sindicato B se siente tensión también, ¿no? La idea es que simplemente hay que quitarnos la idea negativa que muchos malos dirigentes han creado sobre los sindicatos, ¿no? Entonces, no sería todavía estar en un sindicato para hacer valer esos derechos de un trabajador. No le entiendo bien la pregunta, Francisco, si es que la puede repetir un poco. Dice, entonces, no sería todavía estar en el sindicato para hacer valer los derechos de un trabajador. El sindicato va a hacer valer los derechos de un trabajador siempre y cuando esté dentro de la normativa legal, ¿no? En Cañete salieron los señores del hospital Resola, huelga, había doctores, enfermeras, seguridad, todos salieron a hacer huelga, a veces se iba de largo con la huelga. Es que también hay que recordar algo, colegas, la huelga es un derecho, existe el derecho a huelga. Que la huelga es un derecho que tienen los trabajadores cuando no se están cumpliendo adecuadamente con los derechos que ellos tienen, cuando se están faltando a los derechos o a las necesidades que ellos tienen. La huelga también es un derecho de los trabajadores, ¿no? Recordemos también eso. Y nuevamente les repito, cuando ustedes vean que un grupo de trabajadores ha llegado a una situación de huelga, cuando vean que los trabajadores ya están en huelga, la huelga no es que simplemente hoy día los trabajadores se despiertan y dicen, hay que hacer huelga hasta que nos den lo que quieran. No, significa que ya han pasado diferentes instancias de negociación, de arbitraje, diferentes reuniones, que han analizado situaciones, soluciones y no han llegado a un acuerdo. ¿Ok? Entonces también recuerden, una cosa es el derecho a huelga,
pero la huelga simplemente, la huelga tampoco no es vandalismo ni protestas, nada, simplemente la huelga es el derecho de manifestación, pero hay los trabajadores, tanto sector público como sector privado, tienen derecho a huelga y esa huelga afecta tanto a los trabajadores como a la organización y lógicamente a los clientes o usuarios de esa institución, ¿ok? También va a afectar a ellos. Es por eso que lo último que se debe buscar es llegar a una huelga y dentro de todo este proceso de la negociación, todo ello, hay una frase que es ceder y ceder para ganar y ganar. ¿Ok? Esa es una frase que se utiliza bastante en los procesos de negociación, que ¿qué nos dice, no? Que lo que ambos buscan es poder ganar. La empresa busca ganar y la parte empleadora también busca ganar. Pero es como un partido de fútbol, ¿no? No puede haber un ganador si es que no hay un perdedor. Tampoco puede haber un perdedor si es que no hay un ganador. Pero en las negociaciones no estamos buscando que una parte gane y la otra parte pierda. Estamos buscando que ambas partes ganen. Y la fórmula para que ambas partes puedan ganar es que también en algún punto ambas partes puedan ceder. Que ambas partes puedan ceder para que ambas partes puedan ganar. Por eso se dice ceder, ceder para ganar y ganar, ¿no? Bueno, hice una pregunta. ¿Recomienda usted que un dirigente sindical tiene que tener reconocimientos básicos de derecho laboral, ya que muchas veces es vulnerable el derecho al trabajador? Si es que hablamos de las personas de los dirigentes o los que forman parte de la junta directiva, primero que nada, y también se me olvidaba, estos trabajadores de la junta directiva también gozan de las horas sindicales. ¿Qué son las horas sindicales? Que son horas dentro de su horario de trabajo, dentro de sus 8 horas, en las que ellos pueden hacer uso de que en vez de trabajar, poder hacer actividades del sindicato. No es como que están trabajando para su sindicato, pero dentro de sus horas laborales, ¿no? Ahora, también aceptar ser el dirigente de un sindicato, vamos a poner el ejemplo de un sindicato que actúa correctamente, no debería manifestar mayor peligro para el trabajador, para el trabajador que ha aceptado ser dirigente de ese sindicato. No debería manifestar mayor peligro porque nuevamente les repito, todo tiene que estar dentro del marco de la legalidad. ¿Ok? Entonces, no debería manifestar ningún peligro, nada, ¿no? Por ahí nos dicen, le preguntaba a mí sobre si pudiera haber un sindicato en MIPE porque mi hermana trabaja y hay más de 40 trabajadoras y no le han depositado más de 3 meses las AFPs y no le han depositado las CTS hasta ahora. Por eso que sería proceder. Pero, claro, yo sí, pero en realidad no es necesario formar un sindicato para poder proceder con esa denuncia. Simplemente es ingresar a la página de la SUNAFIL y poder hacer la denuncia. ¿Ok? Y es muy sencillo. La denuncia en la SUNAFIL es de manera anónima. ¿Ok? Entonces ingresan los trabajadores, llenan el registro, la evidencia de que no se está pagando con el aporte de la AFP, que dicho sea de paso es una falta grave para la empresa, porque la AFP no es un aporte del empleador, es un aporte que están reteniendo al mismo trabajador. Es como que te están reteniendo tu propio dinero, pero no lo están llevando donde deberían llevarlo, ¿no? Esa es una falta grave, ¿eh? Esa es una falta grave y hacer la denuncia en la SUNAFIL de manera anónima y la SUNAFIL en esas circunstancias interviene de inmediato. ¿Ah? No es que la SUNAFIL va a esperar 2 meses, 3 meses, no, hacen la denuncia y a las 48 horas la SUNAFIL ya está tomando acción sobre esas denuncias. Así que se puede hacer de manera inmediata. Por favor, siempre para que uno sea dirigente tiene que ser nombrado K728 o 276. ¿Hay alguna observación por el Ministerio de Trabajo? Ya está. Eso uno va a depender del estatuto que establezca el sindicato. Lo importante es que en el estatuto también se establezca cuánto tiempo va a durar porque las juntas directivas cambian. ¿Ah? Es como que ahorita hay elecciones de una junta y de acá a 2 años, por lo general, suelen durar de 2 a 3 años, que es más o menos la duración de un convenio colectivo. No, hasta 4 años he visto que duran. ¿No? Y de acá a 4 años hay elecciones dentro del sindicato para elegir a la nueva junta directiva. Lo que sí piden es que los trabajadores que van a ejercer cargos dentro de la junta directiva por lo menos tengan el contrato o la duración asegurada durante el periodo de su gestión. No es que de repente yo tengo un contrato de 1 año de trabajo
y me postulo para ser presidente del sindicato que sé que ese periodo va a durar 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa estaría en su derecho de no renovarme el contrato para el siguiente año, ¿no? Entonces, ahí es lo que se pide, que por lo menos sean trabajadores, en el caso del sector público nombrados 276, y en el caso del sector público, que estén dependiendo de su régimen laboral, pero que estén con un contrato indeterminado, es decir, que estén con una fecha de inicio, pero sin una fecha de fin. Y para poder finalizar con ese temita de los sindicatos, vamos a ver este pequeño caso práctico que justamente es un tema que ha vuelto a levantar revuelo, ¿no? Sobre que sucedió hace un año el accidente entre este avión y este camión de bomberos, ¿no? Que tuvieron una colisión que resultó en el fatídico fallecimiento de 3 bomberos. Ok, vamos, ¿y qué tiene que ver esto con los sindicatos? Podrían preguntar. No, vamos a evaluar qué sucedió. Acá podríamos decir, aquí hubo una acción muy bonita cerca de cerca de un sindicato de trabajo. Y es que tras el accidente, ¿no? De la colisión entre el camioncito de bomberos y el avión, la de Pincri de Callao, ¿ok? La policía que estaba investigando este accidente, decidió llevarse detenidos a los dos pilotos de la TAM, ¿ok? A los dos pilotos que estaban en ese momento manejando la aeronave, decidieron llevarlos detenidos de manera inmediata para que ellos puedan dar su declaración y todo ello. No, esta acción resultó en realidad ser bastante arbitraria y bastante prematura para la situación. ¿Por qué? Porque primero que nada, estos trabajadores, al llevarlos detenidos, se le estaba negando su derecho primero de atención médica, su derecho a pasar una atención psicológica, ya que ellos también estaban en shock por lo que había sucedido y tampoco habían podido pasar por podríamos decir, por una asesoría jurídica para poder rendir su manifestación, ¿no? Entonces, al llevarlos detenidos, estaban actuando de manera incorrecta. Y los primeros en alzar su voz en tono de protesta no fue la empresa LATAM, tampoco fue la empresa administradora de los aeropuertos, del aeropuerto, ¿no? Los primeros en levantar la voz fueron directamente el Sindicato de Pilotos Aéreos de LATAM, ¿ok? O el Sindicato de Pilotos de LATAM Perú. Que dicho sea de paso, en el Perú, uno de los sindicatos más grandes que tenemos es el Sindicato de Trabajadores de LATAM. ¿Ok? Y ellos fueron los que levantaron emitiendo un comunicado en el que consideraban que esta acción iba en contra primero de la cultura positiva de seguridad que se manejan dentro de la aeronáutica peruana. Después también dijeron de que era prematuro porque al llevarse detenidos a los dos pilotos de la aeronave, estaban dando a entender a la opinión pública de que había responsabilidad directa por parte de sus dos compañeros, cosa que no se podía dar a esa interpretación porque aún ni siquiera habían iniciado las investigaciones, por lo que ellos solicitaron que a sus compañeros se les libere de manera directa, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban ya prácticamente dando a entender a la opinión pública de que este accidente había sido provocado por acción directa de los pilotos, ¿no? Y estas causas, y, y incluso, ¿no? Este comunicado de los pilotos fue respaldado por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas. Podríamos decir que es como un sindicato de sindicatos, ¿no? Como el Sindicato Internacional ya de Pilotos que respaldó a este sindicato de pilotos de la TAM para que se libere de manera inmediata a sus compañeros, y ante la presión ejercida es que la de Pincri ordena la liberación de estos dos trabajadores, que dicho sea de paso también se vio como la junta directiva de estos sindicatos estuvieron afuera de la de Pincri todo el momento esperando que sus compañeros se liberen, dirigiéndolos a cada uno de ellos a su casa e incluso, ¿no? Ellos mismos asumiendo gastos judiciales que en ese momento se requerían como sindicatos.
Y es que esta es la verdadera finalidad de un sindicato, que cuando ve que hay necesidades de sus sindicalizados, cuando ve que se están vulnerando sus derechos, sea la instancia o institución que sea, ellos salten en la defensa. Acá podemos ver que este sindicato de pilotos no han ido, no se han ido en contra ni de su empleador, ni del Ministerio de Trabajo, no. Ellos se han ido contra la de Pincri porque estaba cometiendo o estaba vulnerando los derechos de sus compañeros. Y el sindicato tiene esa prerrogativa. El sindicato no únicamente puede defender al trabajador de su empleador. Ante cualquier institución, cualquier persona que altere o vaya en contra de los derechos de sus afiliados, el sindicato puede actuar para que se dé la solución a esa situación. Y esa es la verdadera finalidad de un sindicato de trabajo. Y muy bien, estimados, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No se preocupen, estimados, si de repente ven que estamos avanzando los temas a medias, a medias, a medias, y es porque nuestro sexto tema, lo que es evaluación de personal, es un tema muy, pero muy cortito. A diferencia de los temas del manual número 4 y número 5, que sí son extensos. Por eso cuando arrancamos el manual 4 y 5, nos tomamos hasta la última sesión para poder completar, ¿no? Para poder abarcar todos los temas de fondo. ¿Y qué es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión? En nuestra siguiente sesión vamos a arrancar a ver los regímenes laborales, en los que vamos a ver la diferencia entre el régimen general y los regímenes especiales como la micro y pequeña empresa, del régimen de construcción civil, el régimen minero y los derechos y deberes de los trabajadores, seguido por dar inicio a lo que ya va a ser la elaboración, al cálculo de remuneraciones, ¿no? Desde horas extras, días descansos, días feriados. Vamos a ver también, ya para nuestra sexta sesión, lo que va a ser cálculo de gratificaciones, CTS, liquidación de beneficios truncos y evaluación de desempeño. Es decir, se nos vienen dos sesiones bastante, bastante técnicas con temas puntuales, temas de cálculo, todo ello, por lo que los invito a que sigamos en el curso hasta poder culminar. Conmigo es todo por el día de hoy, estimados. Muchas gracias por su atención.